Un clamor por la libertad resuena en las riberas del Nilo. Moisés, un líder ungido por el mismísimo Dios, alza su voz contra la opresión. El yugo de la esclavitud se tambalea. Los hebreos, oprimidos durante generaciones, se aferran a la esperanza de un futuro mejor. La batalla por la liberación está a punto de comenzar. Moisés, con su fe inquebrantable y su determinación férrea, desafía al faraón y exige el éxodo de su pueblo. Presencia los eventos que marcarán un antes y un después en la historia. Siente la tensión de cada enfrentamiento, la angustia de la incertidumbre y la alegría de la victoria. Esta no es solo la historia de Moisés, es la historia de un pueblo que se une contra la tiranía. Es la historia de la lucha por la libertad que resuena a través de los siglos. No te pierdas este relato épico. Una historia que te conmoverá hasta las lágrimas y te hará vibrar de emoción. Sigue con nosotros para descubrir cómo Moisés desafió al faraón y condujo a su pueblo hacia la libertad. Moisés, un pastor humilde al cuidado del rebaño de su suegro, guiaba sus ovejas por el árido desierto. Sin saberlo, se aproximaba a un encuentro que cambiaría el curso de su vida y el destino de un pueblo entero. Al llegar al monte Sinaí, una visión asombrosa capturó su atención. Una zarza ardía en llamas, pero no se consumía. El fuego danzaba sin devorar la planta, un misterio que Moisés no podía resistir. Al acercarse para observar mejor, una voz resonó desde la zarza. «Moisés, Moisés». El pastor, con el corazón palpitante, respondió: «Aquí estoy». «No te acerques más», le advirtió la voz. «Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob». Moisés, sobrecogido por la presencia divina, cubrió su rostro con temor. La voz, que era la del Señor, continuó: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor por causa de la opresión de sus capataces. He descendido para librarlos del poder de los egipcios y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, donde mana leche y miel. He oído el clamor del pueblo de Israel y he visto la crueldad con que los egipcios los tratan. Ahora ve, porque yo te envío al faraón. Tú debes sacar a mi pueblo, Israel, de Egipto», le ordenó el Señor. Moisés, lleno de dudas y temores, respondió: «¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar al pueblo de Israel de Egipto?». El Señor, con una voz llena de confianza y poder, le respondió: «Yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te envío. Después que hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte». Moisés, ungido por la voz divina, se preparaba para dar el primer paso hacia la liberación de su pueblo. Al reunirse con Aarón, su hermano y fiel compañero, juntos convocaron a los líderes de Israel. Aarón, con voz vibrante, transmitió las palabras de Dios y realizó los prodigios divinos ante la multitud. Con palabras llenas de fervor, Moisés transmitió el mensaje divino. «Javé, el Dios de nuestros ancestros, nos ha visto en la aflicción y ha escuchado nuestro clamor. Promete librarnos de la opresión egipcia y guiarnos a una tierra próspera, donde mana leche y miel». El pueblo, conmovido por las señales y la evidente intervención divina, se postró en adoración. La fe ardía en sus corazones, impulsándolos a seguir a Moisés y a Aarón hacia un destino incierto, pero lleno de esperanza. Con firmeza, Moisés proclamó ante el faraón: «El Señor, el Dios de los hebreos, nos ha ordenado realizar un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios». El faraón, cegado por la soberbia, se negó a la petición. Su arrogancia encendió la ira divina. «Levanta tu mano y golpea a Egipto con todo tipo de prodigios», ordenó Dios a Moisés. «Las plagas caerán sobre ellos y, finalmente, el faraón los dejará ir». Con la frente en alto y la determinación en sus ojos, Moisés y Aarón se presentaron una vez más ante el faraón. «Así dice el Señor, el Dios de Israel, de ya que mi pueblo parta para celebrar una fiesta en mi honor en el desierto», exigieron. La respuesta del monarca fue un rugido de ira. «¿Quién es ese Dios tuyo para que yo le obedezca? Tus palabras son insolentes».
Las palabras de Moisés resonaron con la furia de una tormenta. Si no liberas a mi pueblo, el poder de Dios caerá sobre Egipto. El faraón, en su soberbia, ignoró la advertencia, y entonces la ira divina se desató sobre la tierra del Nilo. El agua, fuente de vida, se convirtió en un río de sangre. Los peces agonizaban en la superficie. El hedor nauseabundo impregnaba el aire. Ni siquiera el agua almacenada en vasijas de madera o piedra se salvó del terrible castigo. El pueblo egipcio, aterrorizado, observaba cómo su fuente vital se transformaba en un símbolo de muerte. La sed apretaba, la agonía crecía. El faraón, impávido, se negaba a ceder. Moisés, con la vara en alto, imploró a Dios: ¿Hasta cuándo, Señor, permitirás la aflicción de tu pueblo? La respuesta divina no se hizo esperar. Nuevamente irás al faraón y le dirás: si no dejas ir a Israel, todas tus ranas morirán. El faraón Ramsés II, con su corazón endurecido por la soberbia, se negaba a liberar al pueblo hebreo de la esclavitud. Las súplicas de Moisés, el enviado de Dios, caían en oídos sordos. La ira divina se preparaba para descargar un nuevo castigo sobre la tierra del Nilo. De las aguas del río, de los canales y de los estanques, emergió un ejército incontenible. Millones de ranas. Un manto verde y viscoso cubrió el suelo, las paredes, las mesas, las camas. Las ranas croaban en una sinfonía de terror, un canto a la desolación. Las casas egipcias se convirtieron en un infierno. Las ranas saltaban sobre los alimentos, se metían en las ropas, se anidaban en los cabellos. El hedor nauseabundo era insoportable. El pueblo, aterrorizado, buscaba refugio en vano, pues las ranas estaban en todas partes. El faraón, desesperado, llamó a Moisés y le suplicó: ruega a tu Dios que quite estas ranas de mí y de mi pueblo. Haré lo que me pidas, solo que las haga desaparecer. Moisés, intercediendo por el pueblo, oró a Dios. El Señor escuchó su súplica y le ordenó a Moisés: dile a Aarón que extienda su vara sobre las aguas y las ranas morirán. Aarón obedeció, y al instante las ranas comenzaron a caer muertas, formando un pestilente montículo de cuerpos. El faraón, al ver su tierra liberada del tormento, respiró aliviado. Pero su corazón, lejos de arrepentirse, se endureció aún más. La segunda plaga había sido un aviso del poder de Dios, un llamado a la justicia y a la libertad. Sin embargo, la soberbia del faraón lo cegaba, conduciéndolo hacia un destino de dolor y sufrimiento. La tercera plaga descendió sobre Egipto como una afrenta a la arrogancia del faraón. Moisés, con la vara en alto, proclamó la orden divina: Aarón, extiende tu vara sobre el polvo de la tierra y que se convierta en piojos por todo Egipto. Al instante, una plaga diminuta pero implacable se apoderó del país. Miles de millones de piojos invadieron las casas, los palacios, los templos, atormentando a hombres, mujeres y animales por igual. La picazón insoportable era un tormento constante, una humillación para el poderoso imperio egipcio. Incluso los magos del faraón, que habían intentado imitar las plagas anteriores, se vieron impotentes ante esta nueva aflicción. Esto es el dedo de Dios, reconocieron con temor, confirmando el poder divino que obraba a través de Moisés. El faraón, a pesar de la evidencia, se negaba a ceder. Su corazón, endurecido por la soberbia, lo cegaba ante la magnitud del sufrimiento que su terquedad provocaba. El faraón Ramsés II, con su corazón endurecido como la piedra, se negaba a liberar al pueblo hebreo. La ira divina se manifestaba una vez más, esta vez en forma de un ejército de moscas. Enjambres incontenibles de moscas invadieron las casas, los palacios, los templos de Egipto. Un zumbido constante llenaba el aire, un hedor nauseabundo impregnaba todo. Las moscas se posaban sobre la comida, contaminándola. Se metían en los ojos, la nariz y la boca, causando una tortura incesante. Pero Dios, en su justicia infinita, hizo una distinción. La tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas, permaneció libre de la plaga. Las moscas no cruzaron esa frontera invisible,
un símbolo de la protección divina hacia su pueblo elegido. El faraón, desesperado, suplicó a Moisés: «Ruega a tu Dios que quite estas moscas de mí y de mi pueblo. Haré lo que me pidas, solo que las haga desaparecer». Moisés intercedió ante Dios, y las moscas se retiraron, dejando tras de sí un rastro de desolación y un hedor persistente. El faraón, sin embargo, una vez más endureció su corazón, incapaz de reconocer la mano de Dios en la plaga. El faraón, Ramsés II, con su corazón endurecido como la piedra, desafiaba una vez más la voluntad de Dios. La respuesta divina no se hizo esperar. Una plaga devastadora se abatiría sobre el ganado egipcio. En una sociedad donde los animales eran la base de la economía, la fuente de alimento y el motor del comercio, la muerte del ganado significaba un golpe certero al corazón del imperio. Un día, como una sombra oscura, la plaga se extendió por los campos y establos de Egipto. Caballos, jumentos, camellos, bueyes y ovejas, todos sucumbieron ante la enfermedad, dejando un rastro de dolor y desolación. Los egipcios contemplaban con horror la muerte de sus animales, su fuente de sustento, su medio de transporte, su símbolo de riqueza. El llanto y lamentos llenaban el aire, mientras que en la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas, no se perdía ni un solo animal. El faraón, aterrorizado por la magnitud del desastre, llamó a Moisés y le suplicó: «Ruega a tu Dios que detenga esta plaga. Haré lo que me pidas, solo que salve a los animales que aún quedan». Moisés intercedió ante Dios y la plaga se detuvo. Sin embargo, el faraón, una vez más, endureció su corazón, incapaz de comprender la lección divina. Moisés y Aarón, portadores de la palabra de Dios, se enfrentaron una vez más al faraón Ramsés II. Su terquedad en negar la libertad al pueblo hebreo desencadenaría una nueva plaga, las úlceras. Moisés, siguiendo la orden divina, tomó un puñado de cenizas del horno y las lanzó al aire. Una fina capa de polvo se extendió por la tierra de Egipto, transformándose en una terrible aflicción, úlceras purulentas que brotaban en la piel de hombres y animales. El dolor era insoportable, las llagas supuraban sin cesar. Un hedor nauseabundo impregnaba el aire. Ni siquiera los magos del faraón se libraron del tormento, incapaces de encontrar un remedio para la plaga divina. El faraón, aterrorizado por la magnitud del sufrimiento, suplicó a Moisés: «Ruega a tu Dios que quite esta plaga de mí y de mi pueblo. Haré lo que me pidas, solo que detenga este tormento». Moisés intercedió ante Dios y la plaga se detuvo. Sin embargo, una vez más, el corazón del faraón se endureció, incapaz de ceder ante la justicia divina. El faraón Ramsés II, con un corazón endurecido por la soberbia, se negaba a liberar al pueblo hebreo. Las plagas anteriores no habían logrado doblegar su voluntad, y su crueldad hacia los israelitas se intensificaba. Ante la tosudez del faraón, Dios preparó una nueva demostración de su poder, una tormenta de granizo como nunca antes se había visto. Un rugido celestial anunció la llegada del castigo divino. Moisés, con la vara en alto, proclamó la advertencia de Dios: «Reúne a tus hombres y a tus animales que estén en el campo, porque sobre todo el que permanezca a la intemperie caerá granizo y morirá». Algunos egipcios, aterrorizados por la profecía, atendieron la advertencia. Pero muchos otros, confiados en la arrogancia del faraón, ignoraron el aviso. Y entonces el cielo se abrió en un torrente de furia. Granizo del tamaño de puños, mezclado con fuego, caía sobre la tierra azotando a hombres, animales y plantas. Los campos se convirtieron en un mar de hielo y dolor. Los gritos de agonía resonaban en el aire, mientras los egipcios contemplaban con horror la destrucción de sus cosechas, su ganado y sus seres queridos. El faraón, aterrorizado por la magnitud del desastre, suplicó a Moisés: «Ruega a tu Dios que detenga esta tormenta. Haré lo que me pidas, solo que detenga este castigo». Moisés intercedió ante Dios, y la tormenta se calmó. Un silencio sobrecogedor se apoderó de la tierra, dejando tras de sí un paisaje desolado y un pueblo marcado por el dolor.
El faraón Ramsés II, cegado por la soberbia, se negaba a doblegarse ante la voluntad divina. A pesar de las plagas que asolaban Egipto, su corazón permanecía endurecido. Incluso llegó a ofrecer una falsa concesión: permitir que solo los hombres hebreos adoraran a Dios. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no se deja engañar por las artimañas del hombre. Una nueva plaga, aún más devastadora que las anteriores, se cernía sobre el imperio egipcio. Una nube de langostas jamás vista. Moisés y Aarón, portadores de la palabra divina, se presentaron una vez más ante el faraón. ¿Hasta cuándo te negarás a humillarte ante Dios? Deja que su pueblo salga a adorarlo. Si persistes en tu terquedad, una plaga de langostas caerá sobre tu tierra mañana mismo. El faraón, ignorando la advertencia, se aferró a su arrogancia, y al alba, como un ejército implacable, la nube de langostas descendió sobre Egipto. Millones de insectos devoraban con avidez toda la vegetación que aún quedaba después del granizo. Campos, árboles, frutos, todo era pasto de la voracidad insaciable de las langostas. El hambre se apoderó del pueblo egipcio. La tierra se convirtió en un desierto árido. Desesperado, el faraón suplicó a Moisés: «Ruega a tu Dios que detenga esta plaga. Haré lo que me pidas, solo que haga desaparecer estas langostas». Moisés intercedió ante Dios, y las langostas se retiraron, dejando tras de sí un paisaje desolado y un pueblo marcado por el hambre y la desesperación. El faraón Ramsés II, con su corazón endurecido como la piedra, desafiaba una vez más la voluntad divina. Las plagas anteriores no habían logrado doblegar su terquedad, y la opresión sobre el pueblo hebreo se intensificaba. Ante la tosudez del faraón, Dios preparó una nueva demostración de su poder. Una oscuridad total, una ausencia de luz como nunca antes se había experimentado. Moisés, con la vara en alto, proclamó la orden divina: «Extiende tu mano hacia el cielo y las tinieblas cubrirán la tierra de Egipto». Tinieblas que se podrán palpar. Al instante, una oscuridad densa y palpable se apoderó del imperio egipcio. Un velo negro envolvió casas, calles, campos, sumiendo a todo en un silencio aterrador. Durante 3 días, la vida se paralizó. Los egipcios, aterrorizados, se encerraron en sus hogares, incapaces de moverse o ver. La oscuridad era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Sin embargo, en la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas, la luz brillaba con normalidad, un oasis de luz en medio de un mar de tinieblas. El faraón, aterrorizado por la magnitud del castigo, suplicó a Moisés: «Ruega a tu Dios que detenga esta oscuridad. Haré lo que me pidas, solo que haga volver la luz». Moisés intercedió ante Dios, y la luz regresó al territorio egipcio. La oscuridad se disipó, dejando tras de sí un pueblo marcado por el miedo y la incertidumbre. El faraón Ramsés II, con su corazón endurecido como la piedra, había desafiado una vez más la voluntad divina. Las 9 plagas anteriores no habían logrado doblegar su terquedad y la opresión sobre el pueblo hebreo se intensificaba. Ante la tosudez del faraón, Dios preparó una última demostración de su poder: la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Moisés, con la voz firme y el rostro solemne, proclamó la advertencia divina: «A medianoche, el Señor pasará por en medio de Egipto y herirá a todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y también todas las primeras crías de los animales». El faraón, aterrorizado por la profecía, suplicó a Moisés: «Ruega a tu Dios que detenga esta plaga. Haré lo que me pidas, solo que salve a nuestros primogénitos». Moisés intercedió ante Dios, y Dios le dio una orden: que cada familia de Israel inmole un cordero sin defecto y marque con su sangre los postes y el dintel de la puerta. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto, y cuando vea la sangre, pasaré de largo. Los israelitas obedecieron la orden divina, y a medianoche el ángel de la muerte recorrió Egipto, hiriendo a todo primogénito que no estuviera protegido por la sangre del cordero. En las casas de los egipcios resonó un llanto desgarrador. Un dolor inmenso se apoderó del pueblo.
Desde el faraón hasta el último esclavo, todos experimentaron la pérdida de un hijo, un hermano, un ser querido. En contraste, en las casas de los israelitas reinaba la paz y la seguridad. La sangre del cordero los había protegido del ángel de la muerte. Finalmente, después de tanto sufrimiento y dolor, el faraón aceptó el poder de Dios, y en la oscuridad de la noche, aterrorizado por las plagas y la muerte de su primogénito, llamó a Moisés y a Aarón con una voz temblorosa. Dijo: «Salgan de aquí, váyanse con su pueblo y adoren a su Dios como lo pidieron». Y el pueblo hebreo, guiado por Moisés, emprendió su camino hacia la libertad. El pueblo hebreo, presionado por los egipcios que temían por sus propias vidas, se preparó para partir. Tomaron la masa sin levadura, la envolvieron en sus mantos y la colocaron sobre sus hombros. Siguiendo las instrucciones de Moisés, solicitaron a los egipcios objetos de plata y oro. Y Dios inclinó el corazón de los egipcios para que les concedieran todo lo que pedían. En la noche señalada, bajo la luz de la luna, una multitud de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, partió de Ramsés hacia Sucot, un éxodo histórico que marcó el inicio de una nueva era. Aquellos que no eran israelitas también se unieron a la travesía, junto a un gran número de ovejas, bueyes y otros animales. Con la masa sin levadura que habían sacado de Egipto, prepararon panes sin fermentar, símbolo de la prisa con la que fueron expulsados. El pueblo de Israel había vivido en Egipto durante 430 años, y en esa misma noche, al cumplirse ese plazo exacto, la gran multitud del Señor abandonó la tierra de opresión. Dios, en su infinita sabiduría, había velado por su pueblo durante toda la noche, guiándolos y protegiéndolos en su camino hacia la libertad. Esa noche, la noche de la liberación, se convirtió en una fecha memorable que debía ser celebrada por todas las generaciones de Israel. El faraón, al enterarse de la huida del pueblo de Israel, se llenó de furia. «¿Qué hemos hecho? Dejamos escapar a nuestros esclavos», exclamó. Reunió un poderoso ejército, con carros de guerra y jinetes, y persiguió a los israelitas hasta el Mar Rojo. Aterrorizados, los israelitas clamaron a Dios y reprocharon a Moisés por haberlos sacado de Egipto. Moisés, con fe inquebrantable, les dijo: «No teman, solo observen y vean la salvación que el Señor les dará hoy. Nunca más verán a los egipcios». Dios intervino de forma poderosa. Abrió un camino en el Mar Rojo, permitiendo que los israelitas cruzaran en tierra seca, con una pared de agua a cada lado. Los egipcios, cegados por la ambición, se lanzaron en persecución, pero Dios intervino nuevamente. Trabó las ruedas de sus carros y sembró confusión entre ellos. Al amanecer, Moisés extendió su mano y las aguas del Mar Rojo se volvieron a cerrar, atrapando a los egipcios y a su ejército. Ninguno de ellos sobrevivió. El pueblo de Israel, al otro lado del mar, contempló con asombro la destrucción de sus opresores. Llenos de temor reverencial y gratitud, reconocieron el poder de Dios y la fidelidad de Moisés. La historia de la persecución y el cruce del Mar Rojo es un relato que nos recuerda el poder de Dios para librar a los oprimidos. Es un símbolo de la fe que vence el miedo y la esperanza que triunfa sobre la adversidad. Es un canto a la libertad y la justicia que resuena a través de los siglos, inspirando a los pueblos a luchar por un futuro mejor. El pueblo de Israel había dado un paso crucial hacia la tierra prometida. Un viaje lleno de desafíos y pruebas, pero también de esperanza y fe en un futuro de libertad y paz. La historia de Moisés y su pueblo se convierte en un faro que ilumina el camino de todos aquellos que buscan la redención y la construcción de una sociedad más justa y fraterna. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó el contenido de este segundo video de la historia de Moisés, te pido que le des un like y te suscribas a mi canal para que estés atento a la continuación de esa fascinante historia. También te animo a compartir este video con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga.